of silence, son esos momentos de silencio or those moments where you can't not hear him, o en momentos donde no lo puedes escuchar or when we cannot hear the next instruction to do. o no podemos oír la próxima instrucción la cual debemos hacer. But it is in those moments Pero es en esos momentos where you receive peace donde recibes paz and strength y fortaleza and most of all hope y esperanza to continue in your faith, para poder continuar en tu fe, to fulfill para cumplir the will of God la voluntad de Dios that he has for you. que Él tiene para ti. So in those moments of silence, Y en esos momentos de silencio you are in a good place. estás en un buen lugar. So Father, today Padre, el día de hoy we thank you te damos gracias that no matter where we are que at, sin importar en dónde nos encontremos, let us do your will que hagamos tu voluntad on earth aquí en la tierra as it is in heaven. como es en el cielo. We give you glory Te damos gloria in the name of Jesus. en el nombre de Jesús And we say amen. y decimos Dale un amén. aplauso al Señor and you may take a seat Pueden tomar asiento in the presence of the en Lord. la presencia del Señor. Today we are going to be El día de hoy in chapter 22 vamos a encontrarnos en el capítulo 22 in the book of Genesis. en el libro de Génesis. But right before we get into book of Genesis, Pero antes de entrar al libro de Génesis, I want to remind you quiero that in recordarles chapter 21 que en capítulo 21 of the book of Genesis, en el libro de Génesis, God made a promise. Dios hizo una promesa, He made a promise to Hagar, hizo una promesa a, who was the servant que era el sirviente of Abraham, de Abraham, and she was the one y ella era who had the child of Abraham, quien tuvo el hijo de Abraham, which his name was Ishmael. y su nombre fue Ismael. And the Bible promised Hagar Y en la Biblia él promete a Agar that Ishmael que Ismael would be a great nation. sería una gran nación. You know, many times Muchas veces we would preach this in the past predicábamos este mensaje en el pasado, that Ishmael que Ismael, was the Egyptians or maybe perhaps the Muslim religion. que era egipcio o quizás la religión de los musulmanes. But as I continue to study the scripture, Pero continúo estudiando la escritura I've come to believe y vengo a creer that Ishmael, que Ismael, the son of the flesh, el hijo de la carne, becomes se convierte the church, en la iglesia, who we ourselves que nosotros mismos have become a great nation. hemos convertido en una gran nación, Because the Bible promises porque la Biblia nos that promete not only are we the royal priesthood, que no solamente somos el sacerdocio royal not only are we a chosen generation, o somos una not only generación elegida, are we peculiar people, ni somos gente peculiar, but we're also a great nation. pero también somos una gran nación. But in chapter 22, Pero en capítulo 22, Abraham makes a covenant Abraham hace un pacto with Amalek, un pacto con Emelac, and this promise that he made y en esta promesa que él hizo was of a water well. era de una That fuente de agua, that same water well y en esa fuente de agua where Hagar was found donde ella fue encontrada praying to God, orándole a Dios, and the reason why Ishmael, y la razón por la cual Ismael, his name means su nombre significa God heard, que Dios escuchó, because God hears porque Dios escucha when you plant yourself cuando te plantas by that living water, en esa agua viviente, and his name is Jesus. Dale Y un su nombre aplauso, es iglesia, al Jesús. Señor, because that is the promise of God. porque esa es la promesa de Dios, That when you pray to God, que cuando tú le oras ante when you Dios pray to the Father, y oras al Padre in the name of the en Son, el nombre del Hijo, and his name is Christ y Jesus, su nombre es Cristo Jesús, the Bible promises la Biblia promete that he will hear you. que Él te escuchará. We get to chapter 22, Y en el capítulo 22 and we come to the story venimos a la historia that is a foreshadowing que hay una sombra of Christ Jesus de Cristo Jesús being crucified. siendo crucificada, And the Bible starts y la Biblia dice in verse number 1. en versículo 1, But before we get to chapter 22, pero antes de entrar al capítulo 22 we got to know tenemos que saber what the will is. lo que es la voluntad, Because the title for today porque el título del sermón el is día de God hoy will provide. es Dios proveerá. Not only does he provide for your finances, No solamente provee por tus finanzas not only does he provide health for us, o provee salud, but the most important thing that he has provided pero lo más importante que Él ha proveído is salvation to our souls. es la salvación de nuestras almas, Because once we were in darkness, porque antes estábamos en la but oscuridad, now we're alive in Christ. Dale un Pero aplauso, ahora estamos iglesia, vivos because en we are Cristo. alive in Christ.
And so what is the will of God? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Or what is the definition of the will? ¿O cuál es la definición de la voluntad? The will is a choice. La voluntad es una elección. Adam had a choice. Adán tuvo una elección. Eve had a choice. Eva también tuvo una elección. You and I have a choice. Y tú y yo tenemos una elección. This morning you made a choice Esta mañana cometimos una elección to come to church, que era venir a la to iglesia be part of the body of y Christ, ser parte del cuerpo de Cristo to encourage your brother, your sister sitting next to you. y motivar al hermano que está sentado a nuestro lado. So to do the will Hacer la voluntad is you make a choice. es tomar una Not decisión. only a choice, No solo una but decisión, a determination. pero una That determinación. means you are determined Eso quiere decir que tú eres determinado, to fulfill the will, cumplir la voluntad, which in a general sense, que en una forma general, the definition of the will of God la definición de la voluntad de is that it's Dios his desire. es su deseo. Because God has a desire. Porque Dios tiene un deseo The definition of desire y la definición de deseo is the eternal act, es aquel acto interno, because the begotten Son porque el Hijo amado comes from within, viene de dentro, because in the beginning was the Word, porque al principio fue la palabra. the Word was with God, La palabra estaba con Dios and the Word is God. y la palabra es Dios. So the desire of God El deseo de Dios was his eternal act era este acto interno that influences the will. que influye en la voluntad, In other words, it makes us proceed nos hace proceder to action, a la acción, because faith without works, porque la fe sin obra it is dead. es muerte. So Christ fulfilled Entonces Cristo cumplió the work of God la obra de Dios so that God's will, para que la voluntad de Dios so that God's desire y el deseo de Dios can be fulfilled pueda ser cumplida. by, according to 1 Timothy Y de acuerdo a Timoteo, chapter primero, number 2, capítulo 2, verse number 4, versículo 4, is he who desires, which is God. que aquel que desea, que es Dios, God desires all men, Dios desea que todo hombre, all men, all women, toda mujer all men to be saved. y todo hombre sea salvado. That is God's will. Esa es la voluntad de Dios. God's will is for you to be saved. Y la voluntad de Dios es que tú seas salvado. God's eternal act, El acto interno de his Dios, desire su deseo, is for you to be saved. es que tú seas salvado. And not only be saved, Y no solamente ser salvado, but to come to the knowledge of the truth. pero venir al conocimiento de la In verdad. other words, when you're saved, En otras palabras, cuando tú has sido salvado, you're in Christ. estás con Cristo. When you come to the knowledge of the truth, Cuando vienes al conocimiento de la verdad, Christ is in you. Dale un Cristo aplauso, está en ti. iglesia, Señor, because that is the will of God. esa es la voluntad de Dios. It's not about doing No this se trata de hacer aquello or not doing o that no hacer esto or speaking in tongues o hablar en or lenguas falling on your back. o caerte de It's espalda. about doing the will of God. Se trata de hacer la voluntad de It's Dios. about being saved. Se trata de ser salvado, It's about being filled with the Holy Spirit. de ser llenos del Espíritu That Santo. means when you're saved, Eso quiere decir que cuando tú eres salvado when Christ is in y you, Cristo está en ti, the Spirit of God is in you, el Espíritu de Dios también está en so ti, that you can be, para que tú puedas ser so that you can produce y producir the fruit of the Spirit, el fruto del Espíritu, so that you can love your enemy, para que tú puedas amar a tu enemigo, so that you can pray for those that persecute you, puedas orar por aquellos que te so that you persiguen, can be kind to the unkind. Come para on, que church. puedas ser noble al que no es So that you can rejoice. y puedas You may regocijarte weep in the evening, y puedas en but you la tarde, rejoice in the day. Dale un Pero te aplauso, iglesia, regocijas en Señor. la Glory to mañana. God. Great job, Jasmine. And so that's why the Bible says this y es por eso que la Biblia dice esto in the book of Matthew, en el libro de Mateo, chapter 6, capítulo 6, verse number 10. versículo 10. This is a divine determination Esto es una determinación for divina God's will, para el reino de Dios, for God's desire. para su deseo. The disciples asked Jesus, Los discípulos le preguntaron a Jesús, how do we pray? ¿cómo podemos orar? Jesus responded, Y Jesús les respondió, pray in this manner. ora de esta manera, Your kingdom come, tu reino viene your will be done. y que tu voluntad sea Your hecha, desire to be done el deseo que sea hecha on earth, aquí en la tierra, because we are made of the dust of the earth, porque somos hechos del polvo de la tierra, as it is in heaven. así como en el cielo, Because one day porque algún día the Lord is going to come el Señor va a venir and he's going to rapture the church, y va a llevar a la iglesia, whether it's before tribulation, sea antes de los días de tribulación whether it's during o tribulation, durante la tribulación whether it's at the end of tribulation, o al final de la tribulación. or what I'm starting to believe more and more, Pero estoy creyendo más y más before the wrath of God. Dale un que va a ser aplauso, antes iglesia, de la Señor, raptura glory de to Dios. God.
And so we go to Genesis chapter 22 Y en Génesis 22, and verse number 1. versículo 1, And this is where the faith of Abraham, y es aquí donde la fe de Abraham it is confirmed, fue confirmada, it is tested. es puesta a prueba. Satan will not test you, Satanás no te pondrá a prueba, but Satan is going to tempt you. pero Satanás te tentará. But God is going to test our faith Pero Dios pondrá a prueba nuestra fe so that our faith para que nuestra fe can grow strong. pueda crecer fuerte, So that as more attacks you get in life, para que cuando tú recibas más ataques en vida, you can stand firmly tú puedas pararte on firmemente the promises of God, sobre las promesas de Dios. in which the Bible says Y la Biblia dice that they are yes que son un sí and they are amen. y es amén. And so now it came to pass Y vino al pasado, after these things, después de estas the cosas, things we spoke about las cosas de las cuales ya hemos hablado in chapter 21. en capítulo 21. And the Bible says Y la Biblia dice that God tested Abraham. que Dios puso a prueba a Abraham. You are being tested now. Y tú estás siendo puesto a prueba ahora. Your faith is being tested. Tu fe está siendo Your probada. walk is being tested. Tu caminar está puesto a prueba. Your emotions are being tested. Tus emociones están puestas a prueba. Your thoughts are being tested. Tus pensamientos, Your belief in Christ is being tested. tus creencias en Cristo están puestas a And the prueba. Bible says Y la Biblia dice that he said to him, que le dijo he said, Abraham, a Abraham, in other words, en otras palabras, father of a great multitude. padre de una gran multitud. In other words, what God calls you, En otras palabras, lo que Dios te ha llamado a ti, you may not see quizás tú no lo puedas what he ver, sees in you lo que Él ve en ti, because we walk with the sight, porque caminamos con una but vista, God wants you to walk by faith pero Dios quiere que tú camines por fe and to believe who you are in him. y creer quién eres en Él. And here's what he said. Y esto fue lo que Él dijo. He said, here I am. Le respondió, he aquí, When God calls us cuando Dios nos llama a nosotros and we're aligned in his promises, y estamos alineados en sus we promesas, respond with here I am. respondemos con aquí estoy, Because Jesus is the I am. porque Jesús es el yo soy, Jesus is the bread of life. Jesús es la vida, Jesus is the light of the world. es la luz del mundo, Jesus is the door. Jesús es la puerta, Jesus is the good shepherd. es el buen pastor, Jesus is the resurrection. la resurrección, Jesus is the life. Jesús es la vida, Jesus is the way. Jesús es el camino, Jesus is the truth. Jesús es la verdad, Jesus is the life. Jesús es vida, He is the true Él vine. es la vida verdadera. The Bible says, Y la Biblia I dice tell you the truth. que yo les aseguro, Jesus said, dice Jesús, before Abraham was born, que antes que Abraham naciera, I am. yo soy Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. Jesus Y replied, Jesús respondió, I am he. Dale un aplauso al soy. Señor because that is Christ. ese es el Señor, ese es Cristo. And God desires Y Dios desea for you to be saved. que tú seas salvado. That's why God is pleased Es por eso que es complacido with your faith. con tu fe. He's not pleased by your works, No es complacido por tus obras even though your good works o a pesar de tus buenas obras. is the evidence that you're saved. Es la evidencia de que tú eres salvado. But what pleases God your Father Pero lo que agrada a nuestro Padre, Dios, is that you have faith es que tú tengas fe. in the work Tengas fe en that el He has trabajo provided, que Él ha proveído, that He has done que Él ha hecho in His Son Christ Jesus. por medio de su Hijo Cristo. In verse number 2, En versículo número 2, then He said, Él entonces dijo, take now your son, toma ahora tu hijo, your only son. tu único hijo, His name is Isaac, su nombre es Isaac, in whom you love. a quien amas. Isaac means laughter. Isaac significa risas. There is something that happens Y hay algo que sucede when you laugh, cuando tú ríes, because the Bible promises porque la Biblia nos that promete you may weep in the evening, que quizás lamentes por las but noches, there is joy in the morning. pero hay alegría por las There is a mañanas. laughter Hay una risa after victory. después de victoria There is a joy y hay un gozo after accomplishing después de haber logrado that victory. esa victoria. And He promises and He says, go to the land. Y él dice, ve a la tierra, Go to the land of Moriah, a la tierra de Moría, which means the bitterness of the Lord. que significa amargura del Señor. You know, when you come to Christ, Cuando tú vienes a Cristo when Christ is in you, y Cristo está dentro de ti, you're going to be tested. te pondrán a prueba. You're going to be through some bitterness. Vas a atravesar amargura, You're going to go through life vas a atravesar la vida that just feels bitter. que se siente amarga. There's some bitter times ahead of us. Y hay momentos But as amargados long as you're in Christ, frente a nosotros mientras tú estés en Cristo. you can rejoice in the morning. Tú Dale puedes un aplauso, regocijar por iglesia, al las Señor. mañanas.
that same land Y en esa misma tierra of Moriah de Moriah becomes Jerusalem, se convierte en Jerusalén, becomes the site se convierte en el of sitio the temple of Solomon. del templo de Salomón. Everything that God does, Y todo lo que Dios hace, there's a purpose, hay un propósito, there's a reason, hay una razón there's a y hay destination, un destino and there's a revelation. y hay una revelación. And the Bible says, Y la Biblia dice, offer him there ofrécelo ahí as a burnt offering como un holocausto on the one of the mountains en uno de los montes in which I will tell you. de los que te hablaré. There comes a time in your life Viene un tiempo en tu vida that your faith will be tested, que tu fe será puesta a prueba, that we have to give up que vas a tener que the renunciar things we desire the most, a las cosas que deseamos lo más, the things that you ask for. las cosas que tú has pedido. Sometimes you got to give them up, Quizás muchas veces las tienes que but it is renunciar, only a test. pero solamente es una prueba. Job lost his family, Job perdió a su familia Job lost his people, y perdió a su pueblo. Job lost his businesses, Jacob perdió sus negocios. Job lost his animals, Job perdió a sus animales. but at the end of the story, Pero al final de la historia, he was blessed double portion. él fue Amen. bendecido doble porción. So you may be going through some loss right now, Quizás ahorita estés atravesando, estés perdido, but at the end of your life, pero al final de tu vida, the Bible promises la Biblia nos promete, that you will receive a double portion. que Dale vas un a aplauso, recibir una iglesia, doble Señor. Glory to porción. God. Gloria a Dios. Verse number 3. Y en versículo 3, Abraham rose early, entonces Abraham se levantó de madrugada, rose early in the morning, se levantó temprano en la mañana and he saddled his donkey, y ensilló a su asno and he took 2 of his young men, y tomó consigo a 2 de sus and he jóvenes took 2 of his young men with him, y llevó a sus 2 jóvenes con él and Isaac his son. y a Isaac su hijo. The Bible says that he split the wood La Biblia dice que él partió la leña for the burnt offering, para el holocausto and then he arose y se levantó and he went to the place y se fue al lugar in which God had told que him. Dios le había dicho. This is a foreshadowing Esto es una sombra of what we have all come to believe de lo que todos hemos llegado a creer in what happened at Palm Sunday, en lo que ha sucedido en la Palma, el Día de Palmas. el Día de Palmas. On Palm Sunday, Y en ese domingo, this Día de is what Palmas, happens in Matthew chapter 21. eso es lo que sucede en Mateo 21, In verse number 2, versículo 2. Jesus tells his disciples, Jesús le dice a sus he discípulos, tells 2 of his disciples, le dice a 2 de sus he discípulos, says, go into the village, le dice, id a la aldea, go into the village that is opposite of you. a la aldea de enfrente, In other words, opuesta a many ti. times Muchas veces, muchos we, momentos, we get so comfortable nos hacemos, in doing it our way, nos confortamos en la manera, de nuestra manera, hacerlo, in doing it the way that we understand. y hacerlo de la manera en la cual nosotros entendemos. But Jesus will test your faith Pero Jesús pondrá a prueba tu fe, to go in the opposite que direction vayas en la dirección contraria of what you think is easier. de lo que tú crees que es más fácil. And he says, go into the village Dice, id a la aldea that is opposite of you, que es contraria a ti, and immediately y inmediatamente you will find a donkey. encontrarás una burra. This donkey will be tied. Este burro estará atado. In other words, in the way of God. En otras palabras, en el camino de When you Dios. stop doing it your way, Cuando tú dejas de hacerlo de tu manera, God will always provide. Dale Dios un siempre aplauso va a al Señor. proveer. You may not understand it. quizás no lo entiendas You don't see how it's going to happen. o no puedas ver cómo va a suceder, But the Bible promises pero la Biblia nos that promete God will que provide. Dios proveerá. Some of us get so stuck. Algunos de nosotros We get nos so stuck in our estancamos ways. en nuestras maneras, But God wants you to go in the opposite pero Dios direction. quiere que tú vayas en el lado contrario. Yes, it's going to be more difficult. Sí va a ser más Yes, difícil, it's going to be hard. sí va a ser difícil. Yes, I got to lose some things. Quizás tenga que perder Yes, I algunas got to lose cosas some people. o tenga que Yes, perder I got to lose personas some relationships. o tenga que perder Yes, algunas people think I'm relaciones. going to go out of my mind. Sí, porque no me voy a But salir when de you mi go in the mente. direction that God tells you to go, Pero cuando tú vas en la dirección en la cual Dios te dice God ve, will provide. Dale un Dios va a aplauso, proveer. iglesia, Señor. And you will find a donkey tied. y encontrarás la burra atada It will be prepared for you, y será preparada para ti and a coat will be with her. y una pollina con ella estará. And then he gave some instruction. Y le dio instrucciones, Loosen them desatarlos and bring them to y me. traérmelos.
then verse number 4. Versículo 4. And then on the third day. Y al tercer día, There's nothing coincidental about the Bible. no hay coincidencia cuando se trata de la Biblia. Everything is confirmed. Todo está confirmado Everything points to Jesus. y todo señala a Jesús. It's not about you. No se trata de ti, It starts with you. empieza contigo. With faith as a mustard seed. Empieza tan pequeño como la fe de la mostaza, It semilla de mostaza. starts out small, Empieza pequeño, but eventually it grows pero eventualmente crece. to be a tree that is bigger than you. Crece tan grande el árbol, It más grande que starts ti. out Empieza with the kingdom of God con el reino de Dios that is within you, que está dentro de ti, but it ends up pero termina to be the kingdom of heaven. siendo el reino del cielo. It starts out with you Empieza por ti, to heal you from your trauma, sanar tus to traumas, heal you from your abuse, sanar tus to abusos, heal you from your addictions, sanar de tus to adicciones, heal you about your relationships. sanar de tus relaciones But it ends pasadas. up about the kingdom of God that is bigger than you. Dale un Pero aplauso, termina iglesia, al siendo Señor. sobre el Glory to reino God. de Dios que es más grande que tú mismo. And on the third day, Y en el tercer día, which represents the resurrection of Christ, que representa la resurrección de Cristo, Abraham lifted his eyes. Abraham alzó los ojos There comes a time y viene un tiempo where you got to lift your eyes donde tienes que levantar los from what is ojos before you, de lo que está por delante from de your ti, pain, de tu dolor, from your de addiction, tus adicciones, from your hate, de tu odio, from your way, de tus maneras, from my de way, mi manera or the highway, o la manera más and alta, lift your eyes y alzar tus unto ojos His only way. hacia And su His única name is voluntad. Jesus. Dale un fuerte Y su nombre aplauso es al Señor. Jesús. Glory to God. Yes. And when you lift your eyes Y cuando alzas los ojos off of what's right before you, de lo que está por delante de of ti, what is affecting you, de lo que te está afectando, the Bible says la Biblia dice He saw. que él vio The revelation. el lugar, He sees the vision. vio la visión, You see something that is bigger than you. ves algo que es más grande que tú Something mismo, that you and I must go through. algo que tú y yo tenemos que atravesar, And He saw the place y vio el lugar de lejos, like the kingdom of God como el reino de Dios that starts off with you. que empieza por ti. It's about the pain. Se trata sobre tu dolor, It's about the hurt. sobre lo que te han It's about the lastimado. abandonment. Sobre We've el all been there. We've abandono. all been there, church. Todos hemos estado ahí, But then iglesia, it becomes pero después se trata about that place sobre ese lugar that is far off. donde está lejos, That same place ese mismo lugar that Jesus said, donde Jesús dijo, I must go to the Father yo debo de ir al to Padre prepare a place for you. para preparar un lugar para And if ti. it wasn't so, Y si no fuera así, I would not have said so. yo no hubiera dicho. But as you go this far off, Pero así como vas a este lugar de lejos, look at what the Bible says mira lo que dice la Biblia in the book of John, en Juan 11, chapter 11, verse 25. versículo 25. Jesus said to her, Jesús le dijo, this was the woman esta era la mujer who was talking about, sobre la cual él yes, hablaba. a Messiah is going to come. Sí, vendrá un Mesías, A Christ will come. un Cristo vendrá, The anointed one will come. el ungido vendrá. That same anointing Ese mismo ungido that is in you. que está en ti, When you believe in Christ, cuando tú crees en it Cristo, is the anointing. es el ungido, It is the salvation. es la salvación It is the strength. y es la It fortaleza, is the power es el poder to do the will of God. de hacer la voluntad de Dios. And he said to her, Y él le dijo a in other ella, words, he says to the church, en otras palabras le dice a la iglesia, he says, I le dice, yo soy am the resurrection. yo soy la resurrección, I am the life. yo soy la vida. He who believes in me, Y el que cree en mí, you who believe in Christ y Jesus, tú que crees en Cristo Jesús, though he may die, que aunque muera, he shall live. vivirá. And whoever lives Y el que vive and believes in me y cree en mí, shall never die. no morirá jamás. Do you believe this? Dale un ¿Crees aplauso al esto? Señor, glory to God, because Gloria we a Dios, believe this. porque creemos en esto. And then Abraham said to the young man, Entonces Abraham le dijo a los jóvenes, this is Abraham. este es Abraham, He is being tested. él está puesto a prueba, He has a son. él tiene un hijo, He's a son of flesh. él es el hijo de la carne, Es terco. es, Es duro. he's hard-headed, He's hard. part of us. Es parte de nosotros, He's the flesh in us. él es la carne de, I de want to nosotros. fulfill the desires of my flesh. Come Y on, quiero church. cumplir los deseos de mi I want to carne, fulfill the desires of quiero my cumplir los eyes. deseos de mis ojos, I want to fulfill the pride of life. quiero cumplir el orgullo de vida. It is the Ishmael in us. Es el Ismael en Because I'm nosotros, alone. porque estoy solo. It is not good for man to be alone. No es bueno que el hombre esté solo, But if you're alone today, pero si tú estás solo el día that's de what hoy, God has given us.
Es por eso que Dios nos ha the dado, helper, el ayudante, the comforter. el conformador. And if you're a woman in this Y place, si tú eres una mujer dentro de and este if you're lugar alone in this y place, estás sola en este I want to lugar, remind you quiero recordarte that if you plant yourself in the right que place, si tú te siembras en el lugar correcto, the husband is going to find you. Dale un esposo te aplauso al Señor en encontrará. el nombre de Cristo Jesús. God is good. Dios es bueno. Abraham said to his young man, Y Abraham le dijo a sus mozos, stay here. quedas aquí. See, now he's telling Isaac, Ahora le está diciendo a Isaac, the son of spirit, el hijo del espíritu, the son of truth, el hijo de la verdad, he who represents Christ, aquel que representa a Cristo, he who is laughter, aquel que es risa, he who was weeping in the evening, aquel que lloraba por las noches, where the disciples were weeping donde los discípulos lloraban because they were missing his Messiah. porque extrañaban a su Mesías. But then in the morning, Pero por la mañana, after the third day, después del tercer día, there was rejoicing. había alegría. And the Bible says, Y la Biblia he dice, tells his young y man, que le dice a los he jóvenes, says, stay here. quedarte aquí, Stay here with the donkey, quedar aquí con el asno, the lad, and I will go yonder, y el muchacho y yo iremos a adorar, and we will go worship, y iremos a adorar, and we will come back for you. y volveremos a vosotros. Those are the moments Esos son los momentos that the church is at now. donde la iglesia está ahora. Christ went to the Father. Cristo fue al Padre. It is in those moments Y es en esos momentos when you don't hear God, donde no escuchas a Dios, you don't see God, donde no ves a Dios, you don't feel God, donde no sientes a Dios. but He has promised us, Pero Él nos ha prometido, according to the book of John, de acuerdo al libro de Juan, chapter 14, capítulo 14, verse number 1. versículo 1, He said, let your heart not be troubled. que no se turbe vuestro corazón. I don't know where you're at now. No sé en dónde estás ahora, I've been there before. pero yo he estado ahí antes. We were worshiping a song right now Estábamos adorando con una canción that it ahora, felt like you're alone, donde se sintió que estaba solo, that there's a desperate need to hear His voice. que hay un deseo desesperado de escuchar su voz There's a desperate need to feel His presence. y un deseo desesperante de sentir su presencia. But Christ, He tells us, Pero Cristo nos He dice, promises us, nos promete, let your heart not be troubled. que no se turbe su corazón. You believe in God, Crees en Dios, believe also in me. también creer en mí. In my Father's house, Y en la casa de mi Padre there are many mansions. hay muchas moradas. And if it were not so, Y si no fuera así, I would have told you. yo les habré dicho, I would have told you in the Word of God. les habré dicho en la palabra de Dios, I go to prepare. voy a Go to prepararnos, prepare a place for us a preparar un lugar para so nosotros, that we can be with Him para que podamos estar con Él in that eternal state, y, in that new body y en ese nuevo cuerpo that God is preparing for us que now. Dios Dale un ha aplauso, preparado iglesia, al para Señor. nosotros. Your body may getting weak. Quizás tu cuerpo sea débil, Your body may get sick. quizás tu cuerpo se enferme, Your body may get into a place where you don't know how you're going to make it. o tu cuerpo se ponga en un lugar donde no sepas cómo la vas a hacer. But God promises us Pero Dios nos promete that He has a new body for que us Él tiene un cuerpo nuevo para so that we nosotros, can be with Him para que podamos estar con for Él. eternity. Dale un Para aplauso, eternidad. iglesia, al Señor. And the Bible says, Y la Biblia dice and if I go que si yo voy and prepare a place for you, y les preparo un lugar, the Bible says this, la Biblia dice esto, I will come again. vendré otra vez. That's His will. Y esa es su voluntad. His will when you and I die, Su voluntad cuando tú y yo moramos that we will be with Him. será que estemos con Él. But when He comes, Pero cuando Él venga, He will judge the world. Él juzgará al mundo. Not only will He save us, No solamente nos salvará, but He has a perfect body for us. pero tiene un cuerpo perfecto para nosotros. You won't have to fast. No tendrás que hacer ayuna, You won't have to diet. no tendrás que hacer dieta, You won't have to try to do and not do. no tendrás que tratar de hacer o no hacer. You will be perfect. Serás perfecto, You will be glorified serás glorificado in Christ Jesus. en Cristo Jesús. I will come again Que yo vendré otra vez and I will receive you y yo los recibiré to myself. a mí mismo. That is His will. Y esa es su voluntad. That's the will He provides. Y esa es la voluntad que Él provee. And He provides this. Y provee esto. And where I am, Que para que donde yo esté, there you may be also. estés también vosotros. Dale un aplauso, iglesia, al Señor. That is a good word. Esta es una palabra muy buena. Abraham took the wood. Entonces Abraham tomó la leña, He took the wood of burnt offering la leña del holocausto, and he laid it on his back, on y his la son. puso sobre su hijo Isaac. That was the cross. Esa era la cruz. That is the wood. Esa era la madera.
God laid Dios acostó the wood esa madera on Isaac's back. sobre la espalda de Isaac. That is the same cross Esa es la misma cruz that Jesus carried. que Jesús cargó, He carries to Calvary. que él cargó al Calvario. And the Bible says, Y la Biblia dice and he took the burnt offering, que él tomó la leña del holocausto laid it on Isaac, on his son. y la puso sobre su hijo Isaac. John chapter 10:18. Y en Juan 10:18 Jesus says, Jesús dice, no one takes my life from me. nadie me quita la vida. Nobody took Jesus' life. Nadie tomó la vida de Jesús. It was his obedience to the Father. Fue la obediencia hacia su Padre. He says, but I lay it down of myself, Pero sino que yo la pongo de mí mismo. and I have the power Y yo tengo el poder to lay it down, para acostarla. and I have the power Y tengo el poder to take it again. para volver a tomarlo. This command Este mandato I have received he recibido from my Father. de mi Padre. And then the Bible says, Y la Biblia también and he dice took the fire, que él tomó el fuego and he took the fire in his y hand. tomó el fuego en su mano. What does that represent? ¿Qué representa esto? That is the fire of God. Es el fuego por Dios. In Hebrews chapter 12:29, En Hebreos 12:29, that God is a consuming fire. porque nuestro Dios es un fuego consumidor. 1 Peter chapter 1, Y en Pedro I, in verse number 6, versículo 6, it's not in your notes, but this is you. pero este eres tú, In this you, en este nuevo tú, in other words, in this fire, en este fuego, in this pain, en este dolor, you greatly rejoice. tú In other words, regocijas. we are rejoicing En otras palabras, nos in the regocijamos works of the Son en las obras del that He Hijo did que Él hizo to fulfill the will of the Father. para cumplir la voluntad del Padre. And in this, you and I, we greatly rejoice. Y tú y yo regocijamos fuertemente. And He says, though now, Y dice, aunque ahora, for a little while, por un poco tiempo, it could be 80 years, quizás pueda ser 80 it años, could be 90 years. 90 años. Sometimes it's cut short. A veces es cortado a la mitad. We know some brothers, some sisters that have died young. Conocemos hermanos y hermanas que han muerto jóvenes. But for now, Pero por ahora, for a little while, por un poco tiempo, if need be, que si yo, you have been grieved by various trials. tú has sido puesto a prueba por muchas tribulaciones, That the genuineness que la genuidad of your faith de tu fe being much more precious sea mucho más preciosa than gold. del oro. In other words, what you have gone through En otras palabras, lo que tú has atravesado, because you believe porque tú creíste, in who God is, crees en quién es Dios in the will that He provided. y en la voluntad que Él provee, It is genuine faith to God, es la fe genuina and a He is Dios, pleased with you, que Él es complacido contigo and it's much more precious than gold, y es mucho más preciosa que oro, because gold perishes, porque el oro permanece, though it is tested by fire. pero es puesto a prueba That en el is the fuego. fire Y ese es el fuego that Abraham carried. que Abraham cargó. That is the fire Ese es el fuego that consumes our sin, que consume nuestro pecado, that refines us, que nos refine that prepares us y nos prepara in life en la vida, to not to quit, que no renunciemos, but to have faith pero que tengamos fe in the works of Christ. en los trabajos de Cristo, That it may be found que sea encontrado, to praise, que sea adorar, to honor, honorar and glory y glorificar at the revelation of Jesus a la Christ. revelación de Cristo Jesús. That is the will of our Father. Dale un Esa aplauso, es la iglesia, al voluntad Señor. del Glory to Padre. God. I'm almost done. I'm almost done. I'm not going to finish the whole sermon, but I want to get to the main part here. Not only did Isaac carry the burnt offering, the wood for the solamente burnt offering, Isaac cargó el holocausto, la leña para ese holocausto. Abraham took the fire in his hand, Abraham tomó ese fuego en su mano, which represented the father, quien representa al Padre, but he also had a knife. pero también tuvo un cuchillo. This is the knife Y este cuchillo that is fulfilled que es llena in Isaiah 53, en Isaías 53, in verse number 4. versículo 4. Surely he has borne our griefs. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. What does that mean? ¿Qué significa eso? Our sicknesses. Nuestras dolencias. Whenever we're sick, Cuando estamos enfermos, he bore them. él, He él, carried las, them. él las cargó. And he carried our sorrows. Y él cargó nuestro dolor, He carried our pain. nuestra pena. And yet we esteemed ignorantly, Nosotros estimamos ignorantemente and we assumed that him stricken. y asumimos que él había sido, But we know that he was smitten by God. pero sabíamos que él había sido
abatido por Dios. In other words, that he was struck down by, we ignorantly believe that God struck him down Ignorantemente creímos que él fue golpeado, and that herido, he humiliated him. y que fue humillado. But I want to remind you Pero quiero that recordarles it was his wounds. que fueron sus In other words, heridas. he was pierced through En otras palabras, él fue atravesado for our transgression. por nuestras The transgresiones. reason Christ was pierced Y la razón por la cual Cristo fue was because traspasado we broke the law. fue porque quebramos la ley. But he was bruised Pero él fue for our moreteado iniquities. por nuestras iniquidades. In other words, he was crushed En otras palabras, fue molido for our wickedness, por nuestra maldad, for our sin, nuestro pecado, for our injustice, nuestra injusticia, for our wrongdoing. nuestra maldad. And the chastisement of our peace was upon Christ. Y el castigo por nuestra paz fue sobre él. In other words, this was, for lack of a better word, a punishment En otras palabras, este fue un castigo to afflict pain para afligir dolor for the purpose con el propósito of reclaiming us. de reclamar, And by his stripes, y por los látigos the que Bible él says we recibió, are healed. la Biblia dice que fuimos sanados, That means he defeated death. que él venció a la muerte. Death has no power over us. La muerte no tiene poder sobre nosotros. And the Bible says this. Y la Biblia dice esto. And the two of them went together. Y los dos se fueron juntos. The Bible reminds us La Biblia nos recuerda in the book of John 10:30, en el libro de Juan 10:30, I and my Father yo y mi Padre are one. somos uno. If you're ever asked, Si alguna vez te where in the preguntan Bible dónde en la Biblia does it say that Jesus is God? dice que Jesús es Dios, You tell them tú les dices, in the book of John, les dices que en el libro de Juan, chapter 10, capítulo 10, verse 30, versículo 30, I and my Father yo y mi Padre are one. somos uno. The book of Amos, Y en el libro de Amos, chapter 3, capítulo 3, verse 3, versículo 3, he reminds us, nos recuerda can two que si dos walk together pueden andar juntos, unless they agree? Dale un Si no aplauso, están de iglesia, al acuerdo. Señor. Let's get up on our feet. pongámonos de pie. I want to move forward here to verse 13, Y a versículo 13, where Abraham lifted his eyes que donde Abraham alzó los ojos and he looked, y miró, and there behind him, y ahí atrás de él había, the Bible says there was a ram. la Biblia dice que había un carnero. In other words, it was the grown-up Lamb of God. Era un carnero crecido por Dios, It was Christ is the Lamb of God. y Cristo es el carnero de Dios. But God provided. Pero Dios proveó He provided the Lamb of God a ese carnero and letting us know y nos dejó that saber at the age of 33, que a la edad de 33, Christ Jesus Cristo Jesús would fulfill that sacrifice había cumplido ese sacrificio that would save the world. que salvaría al mundo. And Abraham, when he lifted his eyes, Y Abraham alzó sus ojos. see, we got to be reminded, Tenemos que ser recordados. lift your eyes away from your condition, Alza tus ojos fuera de tu from situación, your situation, de tu condición, from your feelings, de tus sentimientos, from your emotions, de tus emociones, and put your mind y pon tu mente on the heavenly things, en las cosas que son del cielo, on the promises of God. en las promesas de Dios. And behind him Y atrás de él was a ram había un carnero that was caught que fue cogido in a thicket by his horns. por los cuernos en un matorral. And Abraham, Y Abraham, he went, él fue, he took the ram, tomó el carnero he offered it up y lo ofreció en for a burnt holocausto offering instead of his son. y lo ofreció en lugar de su hijo. I want to remind you, Quiero recordarte Abraham called that place, que Abraham llamó ese lugar, the Lord will provide. el Señor proveerá. You put Christ before, Tú pones a Cristo por put him delante, before your situation, ponlo por delante de tu put him situación, before your financial situation, por delante de tus finanzas, put him before your bodily situation. por delante de And the las promise situaciones of de tu God cuerpo, y las promesas de Dios Is that he will provide. es que Él va a proveer. Dale un aplauso, iglesia, al Señor. Que- Father, we thank you today Padre, te damos gracias el día de that no hoy, matter what we're going through, que sin importar de lo que estemos atravesando, Father, give us the strength, Padre, darnos la fortaleza, give us the wisdom, danos la sabiduría, give us the knowledge el conocimiento and the understanding y el entendimiento to set our eyes
de poner nuestros ojos on Christ Jesus. en Cristo Jesús. In other words, put our eyes on your word En otras palabras, fijar nuestros ojos en tu palabra, so that our mind, para que nuestra mente, so that our faith para que nuestra fe can come pueda venir through the hearing of the word, a través de oír la palabra, and we can put our thoughts y podemos poner nuestros and we can pensamientos put our mind y poner nuestra mente on the heavenly things of God, en las cosas que son del cielo de so that Dios, we can lift our eyes para que podamos alzar nuestros ojos no matter how much pain, sin importar cuánto dolor no matter how much difficulty, o las dificultades, no matter how much we're mocked for our faith. o sin importar lo mucho que nos arremedan por nuestra You fe, promised, Lord, porque tú nos prometes, that you Señor, will que provide. tú proveerás. Iglesia, run to the altar, run to the altar. Glory to God. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí.